Yeah. Hoy vamos a empezar una serie de vídeos en los que vamos a hablar de los grupos que más han influido en World of Kunza. Cada grupo va a estar dividido en dos partes, en dos vídeos. Una primera parte en la que vamos a analizar el grupo en concreto, quién es ese grupo, inicios, curiosidades, evolución, y un segundo vídeo mucho más personal en el que hablaremos de cómo ha influido ese grupo en World of Kunza, cómo empezó la relación con ese grupo, canciones favoritas, álbum preferido, qué significa ese grupo para World of Kunza. Hoy empezaremos hablando de uno de los grupos más importantes e influyentes en la historia del rock. Con ellos el rock progresivo despegó como si fuera un cohete. Hoy hablamos de rock psicodélico, hoy hablamos de rock progresivo, hoy hablamos de Pink Floyd. Bienvenidos al mundo de World of Kunza, y si estáis interesados en saber quiénes son Pink Floyd, su historia y curiosidades, seguidme. World of Kunza. Pink Floyd es una banda de rock psicodélico y progresivo que nació en 1965 en Londres. Su formación inicial era Richard Wright, Nick Mason, Roger Waters y Syd Barrett. Originalmente se pusieron de Pink Sound, pero derivaron en Pink Floyd a raíz de que Syd Barrett quiso poner el nombre de sus músicos preferidos, dos músicos que venían del blues, al nombre de la banda. Estos dos músicos eran Pink Anderson y Floyd Council, de ahí, Pink Floyd. Syd Barrett abandonó el grupo en 1965 al poquito de empezar, fruto de los excesos y de problemas mentales, y entró David Gilmour, el que a la postre sería absolutamente importante y fundamental en la banda. Pink Floyd es un grupo que se inicia en lo psicodélico y evoluciona hacia lo progresivo. Esto se puede ver en sus dos primeros álbumes, The Piper at the Gates of Dawn y A Saucer Full of Secrets, en donde se ve las influencias de los Beatles. La etapa más psicodélica de los Beatles se ve perfectamente en estos dos discos. Es innegable que esta formación eran fans absolutos de los Beatles y de su etapa más psicodélica, la más alejada de estos temas más que trataban de amor, tipo Love Me Do, etc. Para quien no conozca a Pink Floyd, cuando digo que Pink Floyd es uno de los grupos de música más importantes en la historia, no me quedo corto, y los datos así lo aseveran. La gente que no conozca a Pink Floyd se va a quedar sorprendida de saber que es el séptimo grupo en la historia de la música que más álbumes ha vendido, con 118 millones de discos vendidos en todo el mundo. Es el único grupo musical que ha conseguido tener 4 álbumes de manera seguida número 1 en las listas de Estados Unidos y de Reino Unido. En concreto, el álbum Dark Side of the Moon, el álbum Wish You Were Here, Animals y The Wall. Nadie más lo ha conseguido, nadie. El disco Dark Side of the Moon ha estado número 1 de ventas en todo el mundo, el disco que en la historia más ha vendido, desde 1973 hasta 1990, y a partir de 1990 ha caído hasta la posición número 3. Pero veamos con perspectiva lo tremendo que es que hoy en día, en 2024, Dark Side of the Moon sea el tercer disco más vendido en la historia de la música, con 45 millones de copias, detrás de Back in Black de los AC/DC y de Thriller de Michael Jackson. Las influencias de Pink Floyd, como ya hemos dicho antes, claramente son los Beatles. Esto se ve en sus dos primeros álbumes. Luego ya en el tercero, en The Film of More, ya se van alejando de lo psicodélico, ya van siendo canciones más, no entran aún en el rock progresivo, pero ya son canciones más estructuradas. Lo vemos en canciones como Green is the Color, en donde ya aparece una canción bien estructurada, con unas guitarras acústicas, una melodía, o en Cymbaline, donde aparece el piano, una melodía agradable de escuchar, y ya dejan un poquito atrás esos
esos sonidos psicodélicos, espaciales, no sé, esas pruebas, ¿no? Pink Floyd empiezan con un rock psicodélico, sus 2 primeros álbumes, hay un tránsito en los 2 siguientes. En el disco Atom Heart Mother ya, con su primera canción, que se llama como el disco, Atom Heart Mother, ya se ve ese Pink Floyd haciendo ese rock progresivo en todo su esplendor. Atom Heart Mother es una canción de unos 9-10 minutos espectacular, con un ambiente increíble. De hecho, bajo mi punto de vista, creo que la canción Octavarium de los Dream Theater es un guiño a Atom Heart Mother brutal. Si escucháis Octavarium, el principio de Octavarium, a mí me recuerda mucho a esa esencia de Atom Heart Mother. Es obvio que Dream Theater, como buen grupo de rock progresivo, está tremendamente influenciado por Pink Floyd. Efectivamente, Dream Theater ha estado muy influenciado por Pink Floyd, pero es que Pink Floyd ha influenciado a grandísimos artistas. Dicho por ellos mismos, hasta han influido a gente como David Bowie, U2, Genesis, los propios Dream Theater, Radiohead y hasta los Queen. Pero sobre todo influyeron a una banda que sorprende. Dave Mustaine, el frontman de la banda de metal Megadeth, reconoció que cuando él de joven empezó a escuchar Dark Side of the Moon, se sorprendió tanto que corrió rápidamente a una tienda, a la tienda más cercana, a conseguirse unos auriculares porque pensó que ese disco no se podía escuchar sin auriculares, que merecía toda la atención. Y de hecho, en palabras de él, fue el primer disco que él escuchó con auriculares. Después de escucharlo, dijo textualmente que el cielo se le abrió. Obviamente, cuando uno escucha Megadeth, Megadeth no es un grupo de rock progresivo, es más thrash metal, probablemente, no encuentras esas influencias, pero hay un dato muy curioso. Cuando Dave Mustaine abandona Metallica y crea Megadeth, ¿dónde sale el grupo Megadeth? Bueno, hay gente que se dice que él estaba en un avión, tenía un panfleto, ponía Megadeth y tal, pero qué curioso, cuando Pink Floyd decidieron llamarse The Pink Sound, tenían otros nombres alternativos que desecharon y uno de ellos eran The Megadeths. Pink Floyd querían llamarse The Megadeths, pero no se llamaron The Megadeths. Y llegó Dave Mustaine y se llama Megadeth. Sí, lo del panfleto en el avión está muy bien, pero un tío que se reconoce como un fan de Pink Floyd, esas casualidades a mí me dan que pensar y a mí me gustan mucho, mucho, mucho. Como curiosidad, Pink Floyd es un grupo que ha vendido millones de discos y que sus componentes son muy famosos, especialmente el binomio Roger Waters y David Gilmour, pero no siempre ha sido así. O sea, David Gilmour, en mediados de los 60, antes de pertenecer a Pink Floyd, era un músico que tocaba en la calle, en las calles de Francia, calles de España, versiones de los Beatles. Y era tal el punto de indigencia que hasta llegó a estar hospitalizado por desnutrición. Pero fuera de ahí vamos a hablar de las curiosidades de los discos de Pink Floyd, que son muy interesantes. Vamos a hablar especialmente de 4 discos, de Dark Side of the Moon, de Wish You Were Here, de Animals y de The Wall, que son los discos más importantes de Pink Floyd, pero vamos a pegar un par de pequeños pinceladas a un par o tres de discos que me parece que tienen curiosidades muy interesantes. El disco Atom Heart Mother se llama así porque en París, en 1970, se implantó por primera vez un marcapasos nuclear a una mujer. 1970 es el año en que el disco dio a la luz y se llama Atom Heart Mother precisamente por eso, por este evento. La portada del disco es icónica, es la portada de la vaca girándose, es una portada icónica que no está buscada, es una portada espontánea. El grupo
cuando quiso o pensó en tener una portada, decidió que fuera una portada natural, espontánea, sin calentarse mucho la cabeza, una foto al aire, una foto... Y fueron a un prado, vino una vaca de espaldas, foto a la vaca de espaldas. En el momento en que fue a clicar, la vaca, que notó la presencia, se giró y dio pie a esa maravillosa portada, que nadie piensa que fuera a tener el éxito que tuvo, pero la verdad es que es fantástica, y que, bueno, a la postre pues ha generado pues, muy buena crítica. En el disco de Division Bell, en la canción Keep Talking aparece una voz robótica, pero esa voz robótica pertenece al astrofísico Stephen Hawking, ¿sabéis? Que va en silla de ruedas, no puede hablar el pobre, bueno, ahora ya ha fallecido, desgraciadamente, y él manejaba la voz con el ordenador y salía esa voz robótica del ordenador tan característica y que tanto a él le gustaba, ¿no? Porque era una seña de identidad, era un tío que se le veía, pero era un tipo muy gracioso, muy salado, y que, bueno, es muy curioso saber que en la canción Keep Talking la voz robótica que se escucha es de Stephen Hawking. El disco Delicate Sound of Thunder es el único disco que se ha escuchado, o el primer disco que se escuchó en el espacio. Los rusos lo llevaron al espacio, a la estación Mir, y lo pusieron allí, y tiene el honor de ser el primer disco, la primera música que se ha escuchado en el espacio. Delicate Sound of Thunder no es un disco de estudio de Pink Floyd, creo que es un recopilatorio en vivo, y fue el único disco que entró en la Unión Soviética, y bueno, tuvo tanto éxito que los astronautas rusos se lo llevaron para allá. Pero vamos con las portadas más icónicas. Empezamos con el octavo álbum de estudio, con Dark Side of the Moon, con esa portada que es una de las portadas más icónicas en la historia de la música. Ese prisma donde aparece ese haz de luz que se transforma en arco iris, es una fantasía, es espectacular, y bueno, mucha gente que no sepa de Pink Floyd, o que no conozca a Pink Floyd, de esa imagen y la reconoce. Esto me suena, ¿no? ¿Qué quieren decir con esa portada? Bueno, a priori es todo mucho más sencillo de lo que parece. El haz de luz se transforma en multicolor, haciendo referencia un poco a los shows de Pink Floyd en directo, en concierto, que eran shows con mucho color, con mucha luz, con mucha iluminación, muy espectaculares, mucho dinero, hasta el punto de que Pink Floyd llegó a estar en quiebra por culpa de gastarse tanto dinero en sus shows. Pues a eso se refiere, es la iluminación de los shows. También querían hacer una portada muy natural, también un poquito como la de Adam Her Mother, la de la vaca, una portada sin mucha cosa, ¿no? Un fondo negro, un prisma, la luz que se transforma en colores, y la verdad es que la jugada les salió fantástica. Una portada muy sencilla en la que hay una curiosidad tremenda, y es cómo tiene que ver el álbum Dark Side of the Moon con la película Mago de Oz. La primera curiosidad, bueno, aparte de que Mago de Oz tiene su parte en blanco y negro, su parte en color, igual que el prisma, ¿no? También es curioso ver el arco iris que se forma en la segunda parte del prisma, que la banda sonora de Mago de Oz sea Over the Rainbow, arco iris, ¿no? Pero la curiosidad mayúscula es que cuando uno pone el disco Dark Side of the Moon a la vez que la película de Mago de Oz, de alguna manera las canciones empastan perfectamente con la película. Mantienen el ritmo, cada canción se acaba al final de cada escena, la sensación, la atmósfera que da cada canción empasta perfectamente con el fragmento de la película, una canción un poquito más movida, en un fragmento un poquito más inquieto de la película, una canción más tranquila en un momento más tranquilo de la película. Hay mucha gente que dice que esto es una casualidad y que, bueno, pues nos quedamos con la casualidad. Pero sí que es verdad que es sorprendente como la mayoría de gente que hace la prueba dice que sí, efectivamente puede ser una casualidad, pero sí que empasta, sí.
Al final, los colores, y eso sí que es cierto, representan las canciones. Aunque son 6 colores y 10 canciones, pero hay colores que representan 2 canciones y donde cada color representa, pues el rojo es el amor, el verde es el dinero, el verde, por ejemplo, casa con la canción Money, ¿no? Y bueno, pues es una curiosidad más que está muy interesante. El noveno álbum correlativo, vamos a hablar de los 4 álbumes que fueron números 1 en Estados Unidos y en Reino Unido, ¿no? Dark Side of the Moon, Wish You Were Here. En la portada de Wish You Were Here aparece un hombre, 2 hombres dándose la mano, cual uno de ellos está ardiendo, está en llamas, está muy mala la cosa. Este hombre que sale ardiendo en la portada del álbum no está retocado, no es un hombre retocado, las llamas no están puestas con algún programa, es un hombre que está ardiendo de verdad. Literalmente el hombre está ardiendo hasta el punto de que se le quemó el bigote. Esa imagen hizo que el disco también fuera uno de los discos más icónicos en la historia, ¿no? Es sorprendente ver cómo Pink Floyd, muchos de sus discos tienen imágenes absolutamente icónicas y el papel del grupo a nivel artístico, no solo musical. Wish You Were Here, que es una de las canciones más famosas de Pink Floyd, junto con Shine on Your Crazy Diamonds, que también está en el mismo disco, hace referencia a Syd Barrett. Syd Barrett, que recordemos fue miembro fundador en 1975, que dejó la banda al poquito tiempo, fue reemplazado por David Gilmour, por sus problemas mentales derivados de los excesos. En la época en la que estaban grabando el disco, lo vieron, se lo encontraron, y el impacto fue tanto de su presencia, sin pelo, la mirada mucho más gordo, la mirada perdida, esa persona con la que habían compartido, el impacto fue tan fuerte que se pusieron a llorar inmediatamente y les caló tanto que le dedicaron Wish You Were Here y Shine on Your Crazy Diamonds. Wish You Were Here, que traducida al castellano es ojalá estuvieras aquí, ¿no? Más que ojalá estuvieras aquí presente, ojalá estuvieras aquí tu persona, no ese otro Syd Barrett, ese Syd Barrett mentalmente discapacitado, ese Syd Barrett fruto de los excesos, más para allá que para acá. Ojalá estuvieras aquí, ese Syd Barrett sereno, cuerdo, ¿no? Yo creo que hace un poquito de referencia a eso. Una canción muy bonita y que la verdad es que emociona mucho. El disco Animals es tremendo, es uno de mis discos favoritos, tiene solo 5 canciones, creo, con nombres de animales, en los que aparecen representados el dog, el perro, pig, el cerdo, y sheep, la oveja. El disco es una crítica a la sociedad capitalista y de consumismo, y a esa sociedad, a la política y a la industrialización de la Inglaterra de los años 70. En el disco, la canción Dog hace referencia pues, a las autoridades, a la policía, etcétera, a los perros. Pig hace referencia a los políticos, ¿no? Y Sheep hace referencia al pueblo, ¿no? que sigue las doctrinas que marcan los políticos y que con látigo los dogs, los perros, hacen que vayan por el redil, ¿no? En la portada aparece unas chimeneas industriales y un cerdo volando, un cerdo que representa a la clase política. La portada tiene una curiosidad tremenda, tremenda. El cerdo estaba atado a una chimenea, ¿no? El cordel no se ve, pero estaba atado a una chimenea. Ese cerdo, tío, no sé, tremendo, ¿no? Un cerdo de 5 o 6 metros ahí, inflado con helio. Pues el cerdo pesaba tanto, 5 o 6 metros, era un monstruo, que hizo presión y se escapó, o sea, rompió el hilo que estaba sujeto a la chimenea y se escapó y se fue por doquier, campando a sus anchas y sembrando el pánico y el terror por doquier. La gente miró al cielo y vio una especie de monstruo, un monstruo atemporal, un cerdo de dimensiones
gigantes vagando por el cielo anacrónicamente y, claro, con ese terror, ese pavor de que el cerdo bajara y causara el caos en la ciudad, pues la gente empezó a correr atemorizada y aterrorizada. También ocurrió esto con los pilotos de los aviones, que haciendo tráfico comercial se encontraron invadidos por ese cerdo, ¿no? Ese cerdo de dimensiones exacerbadas que irrumpía en el tráfico comercial y atacaba a los aviones de manera vehemente. Los pilotos entraban en pánico y llamaban a la base pidiendo volver a aterrizar en el aeropuerto, fruto del terror, ¿no? Al final, ese cerdo supongo que se cogería, y ahora es utilizado en los conciertos de Pink Floyd. Muchos conciertos de Pink Floyd aparece el cerdo cogido, un cerdo de pequeñas dimensiones, un globito así, ¿no? Como homenaje, ¿no?, a ese hecho que causó el terror y el holocausto en la Inglaterra de aquella época. Por último, vamos a hablar de la portada de Wall. Es una portada muy interesante que hace referencia. The Wall es el muro. Es un hecho inspirado en un concierto en el que Roger Waters estaba siendo molestado por un fan, hasta el punto que hasta le escupió y todo, y luego entre bambalinas pensó que, bueno, podría haber en los conciertos un muro que nos separara de los fans para no tener problemas, ¿no? Al contrario de lo que mucha gente pueda pensar, que The Wall significa pues la canción de The Wall, ¿no?, en la que salen unos niños cantando, ¿no? Es los niños que dicen, "Hey, teacher, leave the kids alone", ¿no? Another break in the wall. Pues ese wall no tiene nada que ver con el título de la portada, ¿no? El disco The Wall fue prohibido en muchos países porque es una crítica a la educación, ¿no?, en esta canción en concreto, ¿no? We don't need your education, no necesitamos tu educación. Hey, teacher, leave the kids alone. Hey, profesor, deja a los niños en paz, ¿eh? Es una crítica a la educación, como el mensaje es que los profesores adoctrinan, lanzan mensajes adoctrinan a los niños, y los niños tienen que tener una mente libre pensadora, tienen que tener información y a través de esa información analizarla y tener su propia línea de opinión y no ser adoctrinados. Entonces, pues esto nos gustó en muchos países, y esta crítica a la educación, y el disco fue prohibido en muchos países. De hecho, esos niños en 2004 denunciaron a Pink Floyd porque en el momento en que grabaron la canción no fueron remunerados, y en 2004, pues pensando que merecían ser remunerados por el éxito que tuvo la canción, demandaron a Pink Floyd, una demanda que no llegó a buen puerto para ellos y se quedó ahí, en agua de borrajas. Es un tema muy interesante. Dejadme en comentarios qué opináis, ¿no?, de si los niños demandaron con razón a Pink Floyd. Pink Floyd tiene razón, porque claro, si en su momento contratan a unos niños para que hagan un coro de manera gratuita y los niños aceptan, no sé qué viene reclamando luego, o pensáis, no, bueno, sí, de manera gratuita, pero al final están trabajando y tenían que haber sido remunerados sus tutores, ¿no? ¿Qué opináis en comentarios? Me parece un tema muy interesante. Y bueno, por último, decir que The Wall tiene una de las canciones icónicas, ¿no? Bueno, tiene muchas canciones icónicas Pink Floyd, pero tiene una de las canciones icónicas que es Comfortably Numb. Comfortably Numb, que significa confortablemente adormecido. La canción es tremenda. O sea, la canción viene de cuando Roger Waters estuvo aquejado de hepatitis y tomaba unas pastillas para el dolor que le adormecían. Entonces, ese momento en el que él se adormecía y sufría los efectos como si fuera de una sustancia, donde se le ocurrió la canción. Si escucháis la canción, es como si estuvierais en otro mundo. Es increíble. Yo cuando escucho la canción me imagino a Roger Waters en un sofá, con la canción en la cabeza, componiéndola, y así, súper a gusto, súper feliz, como bambando así,
que como que no pesa, flotando, me parece tremendo. Y yo me lo imagino también, y es que la canción es como, tiene muchísima atmósfera, muchísimo sentimiento, y luego las guitarras muy atmosféricas. De hecho, el solo de Comfortably Numb está reconocido por los críticos, o la mayoría de los críticos, como el solo, como el mejor solo, la mejor composición de un solo nunca escrita. Esto ya sabemos que es muy subjetivo, al final cada uno tiene sus gustos, alguno lo escuchará y dirá no es para tanto. Correcto, estoy totalmente de acuerdo, la música si algo es subjetiva, pero hay una realidad, es que por muchos críticos y por gente entendida de la música, la realidad es que este solo está considerado como uno de los mejores solos compuestos en la historia de la música. Es un solo que no es muy virtuoso, es un solo que es muy sentimental. Bueno, pues aquí acaba la primera parte del vídeo de Pink Floyd. Me ha gustado mucho, es un vídeo que para mí le tengo mucho cariño a Pink Floyd, es uno de los primeros grupos que yo escucho cuando era pequeño. Generaba unas atmósferas en mi casa tremendas. Yo estaba en mi casa súper recogido con Pink Floyd. Recuerdo esas cenas en mi casa con Pink Floyd de fondo, bueno, tremendo. Le tengo mucho cariño a Pink Floyd. Espero que os haya gustado. Y bueno, dentro de poco nos vemos en el siguiente vídeo, en donde hablaré de Pink Floyd y cómo ha influido en Well of Kunza, qué significa para mí Pink Floyd, mis canciones favoritas. Creo que va a ser un vídeo también muy interesante. Y nada, espero que os haya gustado. Un beso a mis seguidores. Somos 65 ya, o sea, vamos para arriba. A ver si podemos dar un empujoncito. Os quiero un huevo, porque hay un aprecio, ¿no? Ya son no sé cuántos vídeos tengo ya en YouTube y claro, ahí ya el aprecio se gana. Y empieza a haber ya como un cariño, ¿no? El roce hace el cariño. Son 20, no sé cuántos vídeos tengo ya, hay 15 o 20 vídeos ahí, y el roce hace el cariño. Pues ha habido roce y hay cariño, ¿no? Entonces hay un cariño hacia vosotros. Así que os veo en el próximo vídeo y ¡Well of Kunza!